Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el placer de siempre le saludamos y le damos la bienvenida a este su espacio, Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Es nuestro programa 554 y agradecemos a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen nuestra transmisión. Le recordamos además que puede mantener contacto con nosotros, hacernos llegar sus inquietudes, preguntas, sus comentarios a los temas que aquí tratamos. Y esto lo puede hacer a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, Canal 44 TV, Canal 44 TV. O bien por WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. El tema central de nuestro programa de hoy, Coronavirus, la pandemia, VIH y COVID-19. Es de lo que estaremos platicando con usted, entre otros tantos temas, por supuesto. Investigaciones muestran que el riesgo de morir por la COVID-19 entre personas que viven con VIH era el doble que el de la población en general. En el África subsahariana, nación con más población que vive con VIH, apenas 3% ha recibido una sola dosis de la vacuna contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reitera el llamado a priorizar la vacuna anti-COVID para personas que viven con VIH ante el riesgo y, por supuesto, principalmente el riesgo de muerte. Johnson & Johnson suspende el estudio llamado Invocodo al no proporcionar la vacuna contra VIH suficiente protección en contra de la infección. Parte de los temas que estaremos desglosando con usted, acompáñenos. Durante la pandemia de COVID-19, las personas que viven con VIH son las más afectadas, tanto en su salud como en las políticas públicas sanitarias. El mundo se enfrenta a uno de los desafíos más grandes, dar protección a los grupos claves, entre estos a las personas que viven con VIH y con un cóctel de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y del corazón, y también atribuido a la edad, quienes están en riesgo de presentar COVID-19 severa y de fallecer. ONU-SIDA ha señalado que la pandemia COVID-19 amenaza todo lo avanzado en materia de salud pública. Entre esto, la atención a personas que viven con VIH. Ejemplo de ello es el paro de los programas de prevención y atención por más de un año. Textualmente expresó Shannon Hader, directora ejecutiva adjunta de programas de ONU-SIDA, que la pandemia pone en riesgo todo lo avanzado en la prevención del VIH, incluida la reducción del 23% en las nuevas infecciones desde 2010, y todo ello en un momento en el que todavía hay mucho que hacer para conseguir que el número de nuevas infecciones por el VIH disminuya aún más. Asimismo, dijo que las brechas y las amenazas para progresar muestran grandes desigualdades y los servicios de prevención del VIH y las barreras sociales para las personas que más se han dejado atrás, como los grupos de población clave y las adolescentes y las mujeres jóvenes, se han visto desproporcionadamente afectadas por la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, con las medidas restrictivas en cada rincón del mundo, el sistema de salud interrumpió los servicios de prevención del VIH y las cadenas de suministro de los productos básicos para la prevención, incluidos preservativos, lubricantes y antirretrovirales, y otros medicamentos se prolongaron. ONU-SIDA emitió un informe pormenorizado sobre todos los obstáculos a los que se han enfrentado las personas que viven con VIH-Sida. Sin embargo, aún la información es preliminar. Algunos datos de ONU-SIDA muestran que las personas que viven con el VIH sufren cuadros más graves y tienen mayores comorbilidades por COVID-19 que las personas que no viven con el VIH. A mediados de 2021, la mayoría de las personas que vivían con el virus de inmunodeficiencia humana no tenían acceso a las vacunas anti-COVID-19. Estudios de Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por COVID-19 entre las personas con VIH era el doble que el de la población general.
África subsahariana contiene a 2/3 de las personas que viven con el VIH, pero las vacunas anti-COVID que pueden protegerlos no llegan lo suficientemente rápido. Los confinamientos y otras restricciones a raíz de la COVID-19 interrumpieron las pruebas del VIH y en muchos países provocaron fuertes caídas en los diagnósticos y las derivaciones para el tratamiento con el VIH. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria informó que, según los datos recopilados en 502 establecimientos de salud en 32 países africanos y asiáticos, las pruebas del VIH disminuyeron en un 41%. Y las remisiones para diagnóstico y tratamiento bajaron en 37% durante los primeros confinamientos por COVID-19 de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. Con la pandemia COVID-19, el llamado de los organismos de salud a los sistemas mundiales es afrontar las comorbilidades de las personas que viven con VIH, asegurarse de la continuidad de su tratamiento y considerarlos como una población vulnerable. Informó Isaura López Villalobos. Esa es la realidad que se vive en esta mezcla fatal, VIH. COVID-19. Vamos ahora al reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Es Raquel Cinca, corresponsal de EFE, quien nos da los detalles. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúa hoy en Roma la reunión de los ministros de Sanidad del G20. El objetivo de este encuentro es debatir sobre la pandemia, sobre cómo aumentar la colaboración ante los retos sanitarios internacionales y también cómo reforzar los sistemas de salud para ayudar a la recuperación económica mundial. En la jornada de ayer, recordamos, se avanzó mucho en la firma de un acuerdo para favorecer el acceso global de las vacunas para que todos los países puedan inmunizar a su población contra el coronavirus. El ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza, al término de la primera jornada, remarcó que la idea es que una persona, si está enferma, pueda ser curada con independencia de su condición económica, del lugar de nacimiento y del color de su piel. Añadió que las vacunas deben ser un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. Por su parte, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, defendió la importancia de que los países cuenten con sistemas de salud fuertes para afrontar nuevas emergencias. Desde España hemos puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas públicos de salud potentes, fuertes, como el nuestro, como el español, para dar una respuesta anticipada y coordinada que permita prevenir futuras emergencias sanitarias, especialmente desde la modernización de los equipamientos de alta tecnología, como estamos haciendo en España, pero también del fortalecimiento de la atención primaria y especialmente una respuesta desde el multilateralismo y la unidad de acción. Desde Europa, Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Arranca un ensayo clínico de un medicamento oral para tratar COVID no grave. La farmacéutica Pfizer informó del arranque del ensayo clínico de un tratamiento oral para combatir la COVID-19 en pacientes sintomáticos no hospitalizados con un diagnóstico confirmado, pero que no tienen un mayor riesgo de enfermedad grave que pueda conducirlos a internamiento o muerte. En un ensayo aleatorio a doble ciego, inscribirá aproximadamente a 1.140 pacientes que recibirán ritonavir o placebo por vía oral cada 12 horas durante 5 días. Se trata del medicamento PF073-2133-2 combinado con ritonavir, utilizado para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Este estudio es parte de un programa de desarrollo clínico global que consta de múltiples ensayos clínicos para evaluar este candidato terapéutico ambulatorio de intervención temprana para su uso potencial en una amplia población de pacientes. Si tiene éxito, tiene el potencial de abordar una necesidad médica significativa no satisfecha, porque proporcionaría a los pacientes una nueva terapia oral que podría prescribirse al primer signo de infección, sin requerir hospitalización, informó Elizabeth Ortiz. En Roma se reúnen ministros de salud del grupo del G20. El tema central, la pandemia de COVID-19.
La pandemia vuelve a marcar la reunión del G20. En el encuentro que ha comenzado este domingo en Roma, el Reino Unido quiere reivindicar el papel de los participantes en los ensayos clínicos contra la COVID-19 y que se compense su esfuerzo. Muchos de ellos han sido obligados a hacer cuarentenas tras su llegada a algunos países. Además, no pueden acceder a lugares donde se exige el certificado COVID. Londres ha decidido que aquellas personas que entren al territorio procedentes de países en zona de riesgo ámbar y que acrediten haber formado parte de ensayos no guarden cuarentena. Está previsto además que en la cita del G20 los ministros de salud hablen sobre el impacto global del coronavirus y también sobre las implicaciones que tiene para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, otro de los objetivos es determinar una estrategia global común para emergencias sanitarias, allanar el camino para alcanzar una cobertura universal de salud y avanzar en la preparación del personal sanitario. 42 de los 54 países africanos sin alcanzar su objetivo de vacunar contra coronavirus al 10% a grupos clave de su población. El 80% de los países africanos no podrá cumplir el objetivo de vacunar al 10% más vulnerable de la población de cada país contra la COVID-19 para finales de septiembre. 42 de los 54 países africanos no alcanzarán esta meta si se mantiene el ritmo actual de suministro de dosis y de vacunación, advirtió los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud. África solo ha recibido un 2% de las 5.000 millones de dosis distribuidas en todo el mundo. El porcentaje, lamentablemente, no ha cambiado en meses, dijo la directora regional de la OMS para África. A través de COVAX, llegaron en el último mes casi 21 millones de vacunas, la misma cantidad que en el conjunto de los 4 meses anteriores. Con la previsión de recibir más vacunas para finales de septiembre, podrían ser suficientes las dosis para cumplir el objetivo del 10%, aunque muchos países africanos han acelerado las campañas. 26 de ellos han utilizado menos de la mitad de sus dosis. En total, se han recibido más de 143 millones de dosis en África y 39 millones de personas, apenas un 3% de la población, están totalmente vacunadas. En comparación, el 52% de los estadounidenses y el 57% de la población en la Unión Europea han recibido la pauta completa, informó Rocío López Fonseca. Tenemos ahora el reporte que nos ofrece Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Acompáñenos. Bueno, antes vamos a la pausa y tras la misma continuamos con más. Agradecemos el que continúe con nosotros y ya le adelantábamos, tenemos este reporte desde Colombia con Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial, bienvenidos a este informe y el avance de la pandemia en territorio colombiano. Las autoridades en este país han reportado 71 muertes nuevas a causa del COVID-19, de ellas 64 ocurrieron en días anteriores. El total de decesos a causa de la pandemia en el país se llegó a 125.016 personas. También se registraron 1.996 contagios nuevos tras procesar 47.751 pruebas, 22.356 de PCR y 25.395 de antígenos. Con los nuevos positivos, el país llegó a 4.911.082 infecciones. Del acumulado histórico, de ellas 4.740.709 se han recuperado y 30.518 continúan activos. El total de muestras de COVID procesadas por su parte llegó a 24.217.504 y en este caso, en cuanto a las zonas más afectadas por el contagio en el último año y medio, en este caso siguen siendo Bogotá con 1.441.483, Antioquia con 736.391, Valle del Cauca con 401.948, Atlántico con 314.042 y Cundinamarca con 262.403.
El tema de vacunación sobre el plan nacional que se realiza en este país ha distribuido cerca de 38.421.178 dosis contra el coronavirus, contando hasta el 31 de agosto de este año con 35.046.165 dosis que se han aplicado, y el número de personas que están inmunizadas con primera dosis es de 12.322.990, y este es el reporte que le podemos entregar al momento a ustedes. Continúen en México. Muchas gracias a Richard Quiñones, muy amable. Bueno, suspenden ensayo de la vacuna contra VIH, pero sigue el estudio Mosaico. Johnson & Johnson, junto con un consorcio de socios globales, anunciaron que el ensayo clínico de la vacunación contra el VIH no proporcionó suficiente protección en una población de mujeres jóvenes en África subsahariana con un alto riesgo de contraerlo. Por ello, el estudio llamado Invócodo fue suspendido. El régimen de la vacuna de Invócodo se administró a los participantes a través de 4 visitas de vacunación durante un año. El análisis principal se realizó 24 meses después de que los participantes recibieran sus primeras vacunas. El criterio de valoración principal del estudio se basó en la diferencia en el número de nuevas infecciones por VIH entre los grupos de placebo y de vacuna desde el mes 7, un mes después del tercer momento de la vacunación, y hasta el mes 24. Estos datos encontraron que a lo largo de 24 meses de seguimiento, 63 de 1.109 participantes que recibieron placebo, en comparación con 51 de 1.079 participantes que recibieron vacuna activa, adquirieron el VIH. Este análisis demostró una estimación puntual de la eficacia de la vacuna del 25.2%. Paralelamente, Janssen patrocina el estudio Mosaico en fase 3, que está probando la seguridad y eficacia de una composición diferente del régimen de vacuna contra el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero. Este estudio se está llevando a cabo en las Américas y en Europa, donde circulan diferentes cepas del VIH. Dados estos factores diferenciadores y tras las consultas con la Junta de Monitoreo de Seguridad y Datos independiente del estudio de Mosaico, se decidió que este sí continúa su curso, informó Elizabeth Ortiz. El G20 se prepara para afrontar futuras pandemias con mayor coordinación. La reunión de ministros de Sanidad del G20 comenzó este domingo en una soleada Roma. Es una de las reuniones ministeriales organizadas antes de la cumbre de líderes del G20 de 2021, que acogerá Italia en octubre. La cita tiene como mensaje principal el mandato de construir mejor, junto con el de una mayor resiliencia para afrontar las crisis sanitarias. Los 2 días de reuniones a puerta cerrada, que terminarán en la noche del lunes, consta de 3 partes. La primera sesión aborda el impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. La segunda sesión proporcionará orientaciones específicas sobre cuestiones relativas a lo que debería hacerse para prevenir, preparar y responder mejor a futuras pandemias, empezando por cómo lograr una mejor colaboración y coordinación a nivel internacional. Se trata de un objetivo un tanto inquietante, ya que implica que la comunidad médica internacional parece haber aceptado que las pandemias de este tipo volverán. La tercera sesión examinará las herramientas que pueden ayudarnos a contrarrestar la pandemia de forma eficaz. Los miembros del G20 tratarán de identificar las mejores estrategias globales posibles para apoyar el desarrollo y el acceso equitativo a las vacunas y a las pruebas de diagnóstico. De Roma regresamos al continente americano para este reporte que desde Guatemala nos ofrece Javier Corleto, jefe de TV USAC. Desde Guatemala enviamos un saludo a todos los que forman parte del equipo del programa Coronavirus la Pandemia. Guatemala ha rebasado los 12.000 fallecidos en esta semana, lo que coloca a nuestro país en el 10º lugar con más fallecidos de los países latinoamericanos. Autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria informaron este miércoles 1 de septiembre que debido al aumento de casos de coronavirus en Guatemala, el centro asistencial ha llegado a su máxima capacidad con un 150%, por lo que no recibirá más pacientes de COVID-19, quienes tendrán que ser llevados a hospitales metropolitanos. Un infectólogo del Seguro Social habla de casos de COVID-19 en menores de edad. Roger Hill dice que el índice de ocupación es alto. Según Hill,
La ocupación de camas en el intensivo pediátrico del Seguro Social hasta mediados de julio de este año estaba entre el 80 y el 100%. Tenemos 8 niños en situación grave con ventilación mecánica invasiva, detalló Gil, y se refirió a que en comparación al año 2020, la situación en niños que se han contagiado con COVID-19 ya no es leve sino de gravedad. Este jueves 2 de septiembre, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció el estado de calamidad pública en todo el país por 4 semanas. Toque de queda desde el sábado 5 de septiembre de 8 p.m. a 4 a.m. Medidas de restricción que eviten aglomeraciones limitando concentraciones de personas. No discotecas, bares, celebraciones, bodas de ningún tipo. No actividades deportivas. Se prohíben actividades sociales y eventos públicos. La Universidad de San Carlos de Guatemala está comprometida con la salud de los estudiantes y de la población en general. Es así como organiza la logística de los puestos de vacunación para que los estudiantes puedan optar por la segunda dosis, así como también la primera y segunda dosis a la población en general, como un apoyo al Ministerio de Salud Pública y al Seguro Social. Saludos desde Guatemala, les informa Javier Corleto con mucho gusto de lo que acontece en mi país en referencia al coronavirus. Cuidémonos y cuidemos a los demás siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hasta la próxima. Muchas gracias, Javier Corleto. Y bueno, le adelantábamos nuestro tema central de hoy, VIH y COVID-19. Lamentablemente, investigaciones desde el arranque de la pandemia han hablado del riesgo de deceso, el doble riesgo de morir entre personas con VIH en caso de adquirir COVID-19. También hemos estado comentando acerca de cómo lamentablemente en algunos de los países que se ven más afectados por VIH, las campañas de vacunación se han quedado muy cortas en este sector de la población. Tan solo en África subsahariana, la nación con más población que padece VIH, apenas 3% ha recibido una sola dosis de la vacuna. Y lamentablemente, bueno, pues uno de los grupos vulnerables también se ha visto afectado por lo que refiere a los servicios de salud, la adolescencia o el poco alcance de los mismos, en buena medida por causa de la reconversión hospitalaria por COVID-19. Nos acompaña, como siempre, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Doctor, buen día. Hola, buen día. José Ángel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarle, doctor. Igualmente. Pues vaya, situación delicada para quienes padecen VIH y ahora tienen que sortear esta pandemia. Sí, definitivamente el VIH es una de las enfermedades que desde el inicio de la pandemia fue identificada como una condición de mayor riesgo para tener enfermedad grave por COVID-19, junto a otras comorbilidades, junto a otras enfermedades o condiciones preexistentes, como diabetes, hipertensión, obesidad, etc. El VIH es una enfermedad inmunosupresora, genera disminución de la capacidad inmunológica de una sección de la inmunidad conocida como inmunidad celular. Pero las personas que viven con VIH y que tienen buen control de la enfermedad, ahora sabemos que podrían no tener tan elevado riesgo de mayor gravedad por COVID-19 comparativamente con las personas que viven con VIH y que no tienen un adecuado control de la enfermedad. Recordemos que en VIH las personas habitualmente tienen un control óptimo, adecuado, tomando fármacos conocidos como antirretrovirales, en estrategias de terapia antirretroviral altamente eficaz. ¿Esto qué significa? Es utilizar medicamentos de forma combinada para lograr que el virus, el VIH, no tenga una replicación y al contrario, que esté inactiva la replicación
indetectable la replicación del virus de la inmunodeficiencia del humano, el VIH. Entonces, primera recomendación para las personas que viven con VIH es que sean mucho más estrictas y enfáticas en el control de su enfermedad ante la presencia de esta nueva pandemia de COVID-19. Primer recomendación. Claro. Segunda recomendación, deben vacunarse contra COVID-19. Las vacunas contra COVID-19 no están contraindicadas en personas que viven con VIH, al contrario, son un grupo de la población que recibe mayor beneficio al estar vacunadas contra COVID. Y tercero, las personas que viven con VIH no deben modificar su terapia antirretroviral ante la presencia de COVID-19. Si hay fármacos que se utilizan contra COVID-19, la terapia antirretroviral debe seguir intacta, debe seguir íntegra en todo momento. Y un último comentario de esta primer entrada de lo que es la relación de VIH con COVID-19 es el hecho de que algunos medicamentos que se utilizan para VIH en su momento se pensó que podrían tener alguna utilidad contra COVID-19. Uno de ellos, el que más se estudió, fue la combinación de lopinavir con ritonavir, que son inhibidores de una enzima conocida como proteasa, y lamentablemente los estudios a mayor escala concluyeron que no era tal el beneficio de lopinavir-ritonavir contra COVID-19. Entonces, no fue un fármaco útil y en la actualidad esta combinación, que sí se utiliza en VIH, no se está utilizando para COVID-19. Doctor, a reserva de que por supuesto en siguientes bloques dentro de este programa podamos abundar en el tema, una persona que vive con VIH debe mantenerse bajo aislamiento aún a la fecha. ¿Te refieres a aislamiento social en virtud de la intensidad de la pandemia? No diferente al resto de la población, definitivamente no. Debe seguir las mismas directrices que sigue la población en general, de acuerdo al momento epidemiológico que se está viviendo con respecto a COVID-19. No tendrían por qué tener un aislamiento más intensificado que el resto de la población. Seguirían las mismas pautas en un momento dado. Exacto. Algo similar a lo que ocurre para personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedad cardiovascular, ¿no? Pautas de protección similares al resto de la población. Muy bien. Pues me parece que justo como bien lo ha mencionado usted, a manera de introducción ya se está abarcando bastante acerca de pues esta manera que debe tratarse o debe manejarse quien padece VIH y está o sorteando o enfrentando la COVID-19. Pero si nos permite, vamos rapidísimo a una pausa y continuamos en el tema, no se vaya. Agradecemos el que continúe con nosotros en este espacio Coronavirus, la pandemia. Y bueno, en la información del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, ONU-Sida alerta sobre el impacto de la COVID en población que vive con VIH. Los estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por la COVID-19 entre las personas que viven con el VIH era del doble que el de la población general. En el África subsahariana, donde residen 2/3, es decir, el 67% de las personas que viven con el VIH, menos del 3% de la población recibió como mínimo una sola dosis de la vacuna contra la COVID. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y tratamiento del VIH parecen estar olvidando los grupos de población clave,
así como a los niños y adolescentes. Las vacunas contra la COVID-19 lograrían salvar millones de vidas en los países en desarrollo, pero siguen sin llegar ahí, ya que los países ricos y las grandes farmacéuticas conservan el monopolio de la producción y suministro de las vacunas para obtener beneficios. Además, los confinamientos por la COVID y otras restricciones alteraron gravemente las pruebas del VIH. En muchos países esto ha provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos. El informe Enfrentar las desigualdades muestra que en 2020, 1.5 millones de nuevas infecciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. En 2020, unos 800,000 niños entre 0 y 14 años que vivían con el VIH no recibían tratamiento. La cobertura fue del 74% para adultos, pero solo del 54% para niños el año pasado, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de VIH y COVID-19. Y doctor, platicábamos durante el corte, ¿qué tantos han visto afectados por COVID-19 quienes ya padecen VIH? Bueno, de acuerdo a reportes de la Organización Mundial de la Salud y en particular de ONU-SIDA, que es el organismo internacional que monitorea más de cerca y de forma más extensa el comportamiento de VIH en el mundo y que forma parte del reporte que acabamos de escuchar. Por principio de cuentas, lo decía Elizabeth Ortiz, el paciente que tiene VIH se estima tiene el doble de posibilidades de tener un curso adverso en COVID-19, incluso un doble riesgo de fallecimiento por COVID-19, particularmente cuando ese VIH, insisto, no está bajo un buen control. Y lo que ocurre es que el impacto que ha generado COVID-19, además, en países de más bajos ingresos y en donde está todo el área geográfica subsahariana de África, que también es una de las zonas más afectadas por VIH y por COVID, tiene que ver precisamente con el disminuido acceso a servicios de salud que ha generado la pandemia de COVID-19 y que, como se ha comentado, ha dado al lugar que estos pacientes que viven con VIH hayan tenido posiblemente durante este año 8 meses de pandemia una reducción en los servicios de salud, en el seguimiento a su salud general y en particular al seguimiento de su enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia del humano. En algunos lugares se ha reportado que el impacto económico que ha generado COVID-19 ha dado al lugar una reducción en el abasto de medicamentos contra VIH, y cuando una persona que tiene VIH deja de recibir terapia antirretroviral altamente eficaz, de la que hablábamos previamente, puede tener reactivación de la replicación viral y eso definitivamente puede generar una evolución adversa de su infección por VIH. Entonces, tanto COVID puede afectar con mayor intensidad a los pacientes que tienen VIH y de igual manera no solo desde el punto de vista médico, no solamente desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad, sino también por el impacto económico que ha causado a algunas naciones. ¿Qué lugar ocupa el contagio de COVID-19 entre los diferentes grupos de riesgo por comorbilidades? La mayor parte de casuísticas en el mundo sitúa a las comorbilidades en COVID-19 en este orden de frecuencia, José Ángel. Primero, a la enfermedad cardiovascular. Segundo, a diabetes. Tercero, a obesidad. Cuarto, a enfermedad renal crónica. Quinto, a enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Sexto, enfermedades reumatológicas y autoinmunes. Y séptimo, VIH. En ese orden, las comorbilidades pueden afectar de manera adversa o con mayor gravedad el curso de un COVID-19 en la población. Bueno, te diría que en primerísimo lugar está la edad por arriba de 65 años de edad, ¿no? Pero ya, dejando un poquito de lado el tema de los grupos etarios, hablando específicamente de comorbilidades, es en el orden que acabo de comentar. Doctor, ¿qué debe tomar en cuenta quien pues hace frente ya a VIH para prevenir, para evitar la COVID-19? Bueno, lo que el resto de la población debemos atender puntualmente, vacunarnos. Insisto, al paciente con VIH no solo no le afecta vacunarse contra COVID, sino le resulta por demás conveniente e importante para su protección, número uno. Número dos, seguir las medidas de prevención de la enfermedad como se ha sugerido a lo largo de todos estos meses de pandemia, con el uso adecuado de cubrebocas, distancia entre persona y persona, lavado frecuente de las manos, etcétera. Y algo que me parece importante recalcar con respecto a las personas que viven con VIH es que no se confíen por lo que al principio de la pandemia se consideró que podría ser un mecanismo de protección contra COVID los medicamentos que toman para la atención del VIH. Exacto. Estos medicamentos son útiles, muy útiles para el VIH, pero no demostraron COVID. Ser eficaces contra COVID-19. Entonces, que no se confíen pensando que lo que toman de tratamiento de medicamentos para el VIH les va a proteger contra COVID. Es que tal vez un razonamiento inclusive lógico, así muy primario, pues es si estoy tomando medicamentos, fármacos antivirales contra los virus, de esta magnitud me van a proteger contra COVID. Al principio se pensó específicamente con este medicamento combinado del lopinavir con ritonavir, pero después se desechó ese hallazgo preliminar de que este fármaco podría proteger contra COVID-19. Exacto. Doctor, vamos a más información. Adelante. Y es que la Organización Mundial de la Salud pide priorizar, como lo comentaba también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez hace unos momentos, priorizar la vacuna contra coronavirus para personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. La Organización Mundial de la Salud volvió a levantar la voz para solicitar la vacuna anti-COVID para personas con VIH. El organismo internacional advirtió que la COVID incrementa el riesgo de enfermedad grave y muerte en aquellas personas que viven con el virus. Estos pacientes, una vez hospitalizados, tienen un 30% más de riesgo de muerte, declaró Meg Doherty, profesora asistente de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Salud Global en la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Recordó que la llegada de la pandemia por el SARS-CoV-2 redujo el acceso a servicios de prevención y diagnóstico del VIH. Insistió en que estos servicios se deben de regularizar para que todas las personas que viven con el VIH tengan acceso a los antirretrovirales que necesitan, sepan que están viviendo con el virus y comiencen a priorizarse en la vacunación contra la COVID-19. Los expertos de la OMS explicaron que las distintas vacunas contra la COVID-19 que actualmente se están inoculando han demostrado su eficacia y seguridad en la prevención de la enfermedad moderada y grave, reduciendo así el riesgo de hospitalización y muerte, y pueden administrarse en personas que viven con VIH y deberían brindar una protección adecuada. La OMS reclamó con urgencia mayor solidaridad internacional para que las vacunas contra la COVID-19 lleguen a todos y cada uno de los países y situar a las personas que viven con el VIH en primera línea, junto con las personas con comorbilidades, adultos mayores y profesionales sanitarios, informó Rocío López Fonseca. Permítanos, por favor, una pausa. Continuamos con más aquí en Coronavirus, la pandemia.
Agradecemos el que continúe con nosotros. En España, un estudio muestra que el virus SARS-CoV-2 entre personas que viven con VIH ha sido menor que en la población en general. Un grupo de investigación de virología clínica e infecciones de transmisión sexual y el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla terminaron una investigación según la cual la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 entre personas con VIH en el sur de España durante la pandemia en curso ha sido menor que la reportada para la población general en la misma área geográfica. El hallazgo se publicó en una revista especializada. Entre los afectados se había observado a nivel mundial casos en personas con VIH. Sin embargo, los datos de incidencia del COVID-19 en este colectivo se basaron solo en casos clínicos comunicados sin incluir los asintomáticos. Los investigadores destacan el hecho de aportar el primer estudio a nivel mundial donde se compara la incidencia de infección por SARS-CoV-2 en personas que viven con VIH y en la población general de la misma área usando serología, único procedimiento que impide que pasen desapercibidos los casos asintomáticos, informó Rocío López Fonseca. Un impacto proporcionalmente menor entre personas que padecen VIH con respecto a la población en general, por lo menos a partir de este estudio en España. A ver, doctor, seguramente esto tiene en buena medida que ver con la conciencia que existe entre los pacientes con VIH respecto al autocuidado, ¿no? Fíjate que tocas un punto muy importante, José Ángel. Los pacientes que viven con VIH, en general, son personas que tienen altos estándares de autocuidado, de protección a su salud, seguimiento y atención a su condición de paciente que vive con VIH. Son personas que le brindan mucha atención al seguimiento de la patología y pues son personas que han adquirido mucha cultura respecto de los temas de salud general y esto incluye sin lugar a dudas lo relativo a COVID-19. Entonces no me extraña este publicado respecto de menor impacto de COVID-19 en esta población de personas con VIH en España y seguramente vamos a encontrar en diferentes partes del mundo un comportamiento diferente de COVID-19 en la población que vive con VIH. Claro. Por lo que comento, no será lo mismo y lo digo lamentablemente con los elementos que hemos escuchado en diversos momentos por la Organización Mundial de la Salud. Lo que vive una persona que tiene VIH y que está en alguno de los países de más bajos ingresos, como por ejemplo Centroáfrica o África subsahariana, a personas que viven con VIH en otros lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera, las condiciones son diferentes, lamentablemente. Ojalá y existiera mucha equidad en el acceso a la salud, el acceso a los antirretrovirales, etcétera, pero sabemos que existen lamentablemente esas diferencias y por lo tanto el impacto que puede generar COVID-19 será diferente en las diversas poblaciones. Y justo esto nos da pie, doctor, para hablar de algo que ya en otras ocasiones se ha comentado y bastante aquí, de esa gran deuda que existe por parte de los servicios de salud desde el nivel gubernamental para con la población en general y que lo ha dejado por demás de manifiesto esta pandemia, ¿no? Así es. Es decir, los servicios sanitarios tienen una gran deuda con la población en general a la que en muchas ocasiones dejan desprotegida, perdón el término, pero a la buena de Dios. Pues sí, esta pandemia ha venido a mostrar la cruda realidad que se vive en el mundo respecto de los servicios y sistemas de salud. José Ángel, cuando pensábamos que sistemas de salud
de países considerados del mundo más desarrollado, países europeos, los Estados Unidos, Canadá, etcétera, iban a tener una capacidad para enfrentar de manera muy adecuada la COVID-19, pues vimos escenarios en donde el número de pacientes llegaron a rebasar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, la capacidad de infraestructura instalada de hospitales para la atención de pacientes graves. Lo vimos en el caso de Italia, de Francia, lo vimos en el caso de Reino Unido y bueno, lo vimos en otras muchas partes del mundo, en algunos países asiáticos, en donde pacientes no alcanzaban a llegar a recibir atención en hospitales y llegaron a fallecer en la vía pública. Exacto. En fin, vimos escenarios terribles, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados. Eso habla de la importancia que tiene el fortalecimiento de los sistemas de salud. ¿En qué sentido? En todos. Fortalecimiento de los diferentes niveles de atención. El nivel primario, preventivo, que es prevención, promoción, educación para la salud. El segundo nivel de atención, que es el de las enfermedades generales. Y el tercer nivel, o de especialidad y alta especialidad, que es precisamente eso, la atención hospitalaria o también ambulatoria, pero de pacientes que requieren de la especialidad. Y además de lo anterior, José Ángel, bueno, insumos médicos de calidad, oportunos y en suficiencia, equipamiento médico e instalaciones sanitarias para enfrentar cualquier emergencia sanitaria. Tú puedes tener una infraestructura para lo que son tus requerimientos habituales de atención médica, ya sea ambulatoria y también hospitalaria, pero siempre debe haber un porcentaje de tu capacidad instalada como esa reserva para el caso de una emergencia sanitaria. De hecho, José Ángel, fíjate, en uno de los indicadores de calidad de un sistema de salud, se dice que por lo menos el 25% de las camas de hospitalización en general deben estar disponibles para el caso de emergencias sanitarias, que pueden derivar de epidemias, de pandemias, que pueden derivar de desastres naturales, etcétera. O sea, un hospital que está en una ocupación del 100% está, entre comillas, transgrediendo uno de los elementos fundamentales de la calidad integral en un sistema de salud. Claro que a veces no hay otra alternativa, pues la población requiere de la atención y los hospitales se llenan al 100% o más allá del 100%, ¿no? No, lo ideal es que en un sistema de salud 25% de las camas instaladas estén en reserva para emergencias sanitarias. Lo cual se podría cubrir si se tuviera todo en orden desde el nivel primario, ¿no? Desde el primer nivel. Efectivamente, un nivel primario poderoso, un nivel primario en salud robusto, genera afortunadamente prevención y por lo tanto la menor necesidad de utilizar los servicios de segundo nivel y de tercer nivel de atención. Entonces, en toda población, los sistemas de salud deben prevalecer la calidad en los servicios tendientes a la prevención de enfermedades. Doctor, y para concluir este espacio y regresando a nuestro tema central, aunque corramos el riesgo de redundar, me parece que sí hay que puntualizar cuáles son las principales medidas a considerar por parte de quienes enfrentan VIH y
han de prevenir contagio de COVID o incluso lo están enfrentando en estos momentos? Bueno, la primera recomendación es mantenga bajo muy buen control la enfermedad causada por VIH, con los medicamentos que debe usted estar tomando, con los medicamentos que lo mantienen en lo que conocemos como indetección de la replicación virológica de VIH. Segundo, tenga usted control también de alguna enfermedad adicional que puede presentarse en personas con VIH, como por ejemplo hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes. Hay que controlar todas esas comorbilidades. Número 3, en caso de tener COVID-19, no modifique su terapia antirretroviral. El equipo médico definirá qué medicamentos puede usted sí tomar o no tomar en caso de COVID-19 para no generar interacciones farmacológicas inapropiadas con los antirretrovirales que toma el paciente que tiene VIH. Siguiente punto, vacúnese contra COVID-19. La vacuna contra COVID-19 es segura y además eficaz en personas que viven con VIH. Incluso es posible que dentro de los grupos de prioridad para una tercera dosis o dosis de refuerzo puedan estar las personas que viven con VIH dentro de los grupos prioritarios. Y pues diría que el punto más importante es protéjase como se ha sugerido para la población general, uso de cubrebocas, lavado de manos, todo lo que continuamente hemos comentado en esta mesa y en diferentes medios. Claro. Pues doctor, muchas gracias. A la orden. Nos vemos y escuchamos mañana. Con todo gusto. Y a usted también, gracias por su compañía. Le deseamos lo mejor. Buena semana.